voy a presentaros ahora a Isidro Padrón. Isidro es experto universitario en altas capacidades, presidente de la Fundación FANS, padre de superdotados y aparte un defensor increíble de los derechos de los niños superdotados en Canarias. Y, lógicamente, pues nos va a contar su experiencia. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Tengo que agradecer primeramente a la presidenta Carmen Sanz por la invitación que me ha hecho para exponer y también a todos ustedes por estar aquí. Realmente yo he tratado de solucionar los temas de mis hijos en un principio. Estoy hablando de hace 24 años y por motivos de vacío que encontré en todos los sectores que podían o deberían implicarse en la educación, pues tuve que empezar a investigar. Esta investigación, bajo mi punto de vista, ha sido exitosa. De todas maneras, todas las aportaciones, las que hay aquí, las que han hecho investigadores de la inteligencia, siempre han aportado algo bueno, algo favorable, y no es despreciable cualquier trabajo en investigación de la inteligencia. Entonces, en nuestro caso, evidentemente, yo tuve 43 años de dedicación a mi trabajo. Yo soy ingeniero técnico, me he dedicado básicamente a la electrónica naval, fui inspector de la Seguridad Marítima Mundial y supervisor de los inspectores. Me refiero que esas experiencias me enseñaron muchas cosas, porque tuve la oportunidad de visitar cerca de 18.000 barcos en esta profesión. Y ahora mismo he pasado al tema de los niños porque ya antes de la jubilación ya llevaba bastantes años con esa dedicación extra, y a partir de la jubilación pues ya llevo atendido sobre 2.500 niños. A ver si llego por lo menos al número de barcos. Pero, de todas maneras, yo he hecho un resumen, porque es muy largo ese tiempo. He hecho un resumen lo más breve que he podido para poder transmitirles con exactitud, porque todo lo que digo aquí resumido está llevado a cabo y contrastado. Me refiero, primero que nada, porque para mí la importancia y la máxima categoría la tiene la familia en todo el tema de la educación, y todos los demás sectores, incluidas universidades, deben atender siempre a la demanda educativa familiar, y de esa manera todo progresará mejor. Yo he puesto 9 puntos de los resultados de las investigaciones, y voy a tener que leer, no quiero cambiar ni una sola palabra para evitar dispersarme con las propias palabras. Los desafíos que se plantearon en su momento para resolver básicamente el éxito educativo, pues empecé con mis hijos, lógicamente, y con el mayor yo no llegué a tiempo porque no sabía nada, pero cuando fui al segundo empecé porque el niño nunca se paraba, siempre estaba en movimiento. Y entonces fui a un psicólogo para un diagnóstico, me hizo un buen diagnóstico técnicamente, pero luego cuando le pregunté por educar, me dijo que en España no tenía nada que hacer. Y entonces fue cuando empecé a investigar. En ese primer proceso de buscar soluciones, me encontré a un pedagogo de 96 años, concretamente en Pamplona, y gracias a ese señor pude entender a mis hijos que era el principal problema que yo tenía que resolver. Bien, dicho esto, les voy a tratar de exponer los puntos de los resultados de las investigaciones. El primer paso fue conocer las necesidades educativas. Entonces hicimos un recorrido con unos 300 a 350 niños uno por uno, y se fueron integrando las necesidades hasta obtener 9 necesidades educativas. Eso se presentó en 14º Congreso Mundial que hubo en Barcelona en 2001, y al mismo tiempo se especificaron unas 30 enfermedades asociadas y otros trastornos debidos a la no atención temprana. Esto se presentó en este libro, que es un resumen de las 9 necesidades educativas, y lo hemos aplicado desde el año 2000 hasta ahora, y cada vez que las familias lo han llevado a cabo ha habido éxito educativo. Por esa razón entiendo que ahora veremos en los siguientes puntos que el primer objetivo, lo primero que necesitan los niños es atender sus necesidades educativas.
y después los protocolos que sean, pero en primer plano y como primera categoría de atención educativa. En un segundo paso, tratamos de aclarar las diferencias entre niños y niñas, porque empezamos a detectar niños con altas capacidades o niños superdotados, como decíamos antes, y muchos varones y pocas niñas. Entonces, estuvimos 2 años investigando uno por uno qué pasaba y confirmamos las supuestas o supuestos orígenes genéticos. Yo al principio hablaba de un 70% de origen genético y ahora digo, estoy convencido que es el 100%. Todo lo que es superdotación o alta capacidad es 100% genético y sigo creyendo que es así. Entonces, las niñas confirmamos que la estructura típica mental era directamente precautoria, muy estructurada y menos flexible frente a los varones, típicamente tendentes a la dispersión mental, más propensa a los desafíos de riesgo y con predominios frecuentes, típicamente diferentes de los de las niñas. Es decir, que las necesidades educativas tienen 2 cualidades importantes, una que son confluyentes todas y hay que atender todas, una que se deja atender desequilibra el desarrollo equilibrado de la inteligencia. Entonces, pues esas son conclusiones que ha habido en todo este proceso. Y luego están los predominios, es decir, que son confluyentes y tienen predominios. Y hay que detectar el predominio lo más tempranamente posible, porque si no, como es el caso de la hiperactividad, se convierte o dicen después que es una enfermedad, cuando realmente es un alto rendimiento de la propia inteligencia. Luego también descubrimos que el origen de la lateralidad no era como nos decían los tratados, de que se nace zurdo, se nace diestro, o se nace ambidiestro, no. Ciertamente se nace con la capacidad en los 3 sentidos y en los primeros meses de edad se puede perfectamente, aplicando la pedagogía correcta, hacer lo que se decida, o diestro, o zurdo, o ambidestro. Luego, tratamos de solucionar el desarrollo equilibrado de la inteligencia, forma parte del proyecto educativo que hacemos y lo concretamos brevemente en 8 pasos. Hay 4 pasos que deben dar los que educan, padres o educadores, que es entender, atender, promover y reconocer. Y paralelamente el niño debe pasar por el mismo proceso, sentirse entendido, sentirse atendido, sentirse promovido y sentirse reconocido. Ese es el resumen de los resultados y las bases para que se produzca un desarrollo equilibrado de la inteligencia. Luego descubrimos otro tema para mí importantísimo, que es la predetección. La predetección lo empezamos a hacer con 7 años de edad y se fue bajando poco a poco y vamos por los 11 meses. Yo he tenido la oportunidad de seguir esa investigación muy precisa y la detección o predetección, como le digo, no da lugar a error, es imposible que haya error, pero en todos los casos, ya he hecho ya cientos de ellas, luego cuando se hacen los test psicotécnicos, que normalmente recomendamos hacerlos para tener una idea contrastada y clara de los parámetros mentales de cada niño, pues aparecen efectivamente los resultados desde los 11 meses. Esto es un tema novedoso porque no conozco a nadie que lo esté haciendo. Es importante en cuanto a que lo hacemos gratis, se hace por teléfono, se puede dirigir cualquier madre o padre porque la información la debe dar la mamá o el papá y cualquier otra persona no es válida, pero sí se puede perfectamente saber con 11 meses a dónde llegan los niveles y muchas veces los estudios psicotécnicos a veces no son lo afortunados que debieran y el pretest sirve para ver dónde o a qué niveles pueden estar los errores. De todas maneras, hay un sexto punto
que es la ampliación del campo de aplicación de las necesidades educativas a todas las inteligencias sanas, desde la preconciencia, conciencia y etapas siguientes. Es decir, esto se ha hecho posteriormente en este libro que está en imprenta, y la imprenta me dejó unos cuantos ejemplares para poder informar aquí. Es decir, este libro se llama Educar, la mejor oportunidad de la vida, y aquí también está la información sobre todas estas investigaciones. Incluso las necesidades educativas ante personas que se resistían a veces a aceptarlas, se hizo en verso y está puesto en la parte posterior del libro, las 9 necesidades educativas en verso y la foto de una niña superdotada que además tiene muy lindas sus facciones. Entonces, la predetección ha dado unos factores sobre la salud. Es decir, hay niños que aún en la etapa de preconciencia le brotan enfermedades y trastornos. Luego podríamos ver por qué esto ya es más amplio. Yo llevo ahora, aprovechando que me invitaron a esto, pues logré hacer unos 3 talleres para el éxito educativo, que son de 6 horas. Normalmente ahí se informa bastante sobre el éxito educativo, cómo lograrlo y todo eso. Pero en la predetección, al empezar a aplicar la atención a necesidades educativas y tempranamente, y digo tempranamente, no a los 6, ni a los 5, ni a los 4, sino justo al año, que es cuando, o a 11 meses, es cuando ya la conciencia está viva, está presente a un nivel suficiente, por eso puedo hacer el pretest con 11 meses. Entonces, se puede perfectamente atender y producir el desarrollo equilibrado de ese niño, evitar enfermedades y trastornos. Cuando yo hago el pretest, típicamente me salen las enfermedades y entonces empiezo a decir, a este niño le ha dado esto, le ha dado esto. Y pues claro, la sorpresa es mayúscula porque yo no tengo que ver al niño, solamente la información que le pido a la madre o al padre. En cualquier caso, por lo tanto, ese campo de aplicación permite el éxito educativo porque hay dos factores que se pueden producir perfectamente por ese camino, y es lo que llamo la sinfonía de la vida, que es que cuando se atiende a un niño de alta capacidad, o el que sea, del 1 a 3 años y medio, se producen desarrollos a nivel cognitivo y a nivel emocional equivalentes a 7 y 8 años de edad. Y por eso le llamo a esa etapa la sinfonía de la vida. Y luego hay otra experiencia que la hemos contrastado, que es la adolescencia, que la palabra misma parece que es negativa o complicada, y así tradicionalmente ocurre. Entonces, esa etapa le he cambiado el nombre en el libro y le llamo prevalencia, porque es exactamente lo contrario. Cuando hay ese proceso desde 11 meses atendido, se produce una adolescencia absolutamente favorable y sorprendente. Son factores que cualquiera los puede experimentar desde la familia, simplemente atendiendo necesidades educativas tempranas, y temprana de 11 meses. Y luego hay otro punto, que es que básicamente el fondo de toda la atención educativa es la comprensión, y eso lo permiten las necesidades educativas, y luego hemos hecho una estructuración de lo que es la actividad educativa favorable y sostenible, que son con 5 procedimientos que si falla uno no va a ocurrir. Lo digo porque para cualquier niño ocurriría lo mismo. El primer paso es el EIH, que le llama entender la inteligencia humana. Eso es una de las cosas que atendemos, porque sin el conocimiento ya me dicen que está fuera de tiempo, solo necesito 1 minuto o 2 más. Entonces, termino enseguida. Solamente que la abreviatura del conocimiento entender la inteligencia humana es fundamental, porque si no los otros pasos no se producen. Yo me he llevado una sorpresa con Carmen Sanz por encontrar que es una de las personas que mejor entiende la inteligencia de los niños, y la felicito por eso. Entonces, el objetivo de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad, lo pone el apartado 2 del artículo 27 de la Constitución, solo tiene 5 renglones y les aconsejo que se los aprendan de memoria porque es el derecho fundamental. El método que se emplea es la atención en educativa, y los resultados son trascendentes de orden social. El punto 8 de los 9 que quería exponer dice que los procedimientos actuales de aplicación de los anteriores descubrimientos se están llevando a cabo en FANS, con predetecciones, talleres para análisis educativo de 6 horas y tutorías familiares. Cuando una familia tiene dudas, puede acogerse a tutoría familiar y se le puede aconsejar para que
para que no haya errores en las decisiones. Y por último, los beneficios personales, familiares y sociales resultantes. Los resultados más significativos son la unión entre intereses y conveniencias a la hora de decidir, lo que hemos hablado, actitudes favorables. En los talleres se explica cómo se desvían las actitudes o cómo no, y entonces son las actitudes precisamente las que complican la vida de cualquier persona a lo largo de su vida. Y luego lo que hemos hablado de la sinfonía de la vida, la salud desde el equilibrio biológico. Es importante que todos los niños atendidos de 11 meses básicamente no se enferman, no aparecen enfermedades ni trastornos de conducta. Y la prevalencia que hablamos anteriormente en vez de adolescencia. Y cuando se avanzan, por ejemplo, 3 cursos, un niño cualquiera avanza 3 cursos, la autoestima se hace irreversible. Ese es un factor muy importante. Yo he tenido la oportunidad de adelantar a 2 hijos 4 cursos y ha sido una experiencia fantástica. En la universidad lo mismo. Y también hubo una ocasión donde una niña lo decidió por consejo y le adelantamos 3 cursos de una vez, de primero de la ESO a primero de bachillerato. Esta ya es abogada, licenciada en Derecho, me refiero, y fue exitoso. Yo he recomendado avanzar a muchos niños y digo, siempre que se ha atendido con necesidades educativas, el resultado es óptimo. Y luego, como punto final, la creación de la estabilidad familiar. Cuando se atiende eso, la familia se estabiliza. El otro día me dijo una madre, dice, desde ayer no me muerdo las uñas. Digo, ¿y cómo lo has logrado? Dice, porque empecé a entender a mis hijos. Y ese es el primer desafío. Bueno, por último, los beneficios de los resultados son incalculables a nivel familiar y social. Y quería recordar a Nelson Mandela, que dijo que educar es la mejor arma para cambiar el mundo, y yo estoy de acuerdo. Y evidentemente yo digo siempre que lo importante en toda actividad humana es el qué, pero lo trascendente es el cómo. Y ese cómo es la aplicación pedagógica que creo que todos las conocen. Bueno, muchas gracias y ya.